Pero vosotros también convivís con otros proyectos dentro de la banda. Tú tienes Accidents, está Aurum, que es una banda que tiene peso y que no puedes abandonar y no quieres abandonar. Contadme un poquito cómo se maneja el hecho de que Insight es una banda consolidada y es establecida, pero hay más cosas. Pues nunca lo logro, pero siempre trato de que sean cosas que cuando uno está dormido el otro esté funcionando y cuando ese se duerme arranque el otro. Eh, y yo creo que Lexis, primero inicié con otro proyecto que se llamaba Siempre Me Dejas, que ahí eran como canciones que yo componía que no sentía que iban bajo la línea o el perfil de Insight. Entonces, pues quise lanzarlas al público y necesitaba un nombre y le puse ese nombre y de repente ya no me identifiqué con ese nombre. Eh, Sentí que fue una etapa de mi vida y que se terminó esa etapa y con ese cierre tenía que cerrar el del proyecto también. Y, y a raíz de ese cierre, siempre dije, pues necesito seguir teniendo ese desfogue de pues, creatividad, maybe, donde yo pueda ser más libre eh, y que no tenga que seguir como una línea. Y no que exista una línea dentro de Insight, pero sí hay como una tendencia a algo, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo siento que no pertenecen a esa línea, pues las saco por este otro proyecto, ¿no? Y tengo la ventaja de que este otro, o desventaja, porque hay veces que me hundo en indecisión de ahora qué va a sonar lo que voy a hacer con Accidents. A lo mejor fuera más fácil si ya tuviera como un, una etiqueta de Accidents es esto, pues, ¿no? Eh, pero pues también he hecho cosas que nunca había hecho antes. Oye, Tano, ¿y cómo llevas tú, en tu caso, porque Aurum es una banda que es una banda grande, ¿vale? Y ahora lideras dos bandas grandes. ¿Cómo lo compaginas? Pues de hecho estuvo un poquito chistosa la manera en que se dieron todas las cosas, porque de Aurum yo veníamos de un año de que habíamos hecho un montón de fechas, un montón de fechas por todos lados, algunas que no debimos de haber hecho. Este, Todos conocemos esas fechas. sí, sí, sí. Y de hecho habíamos terminado ese tour de un disco que se llamaba Fantasmas. Habíamos terminado ese tour y habíamos decidido ya dejar de tocar un rato, ¿no? Al menos dejar 6 meses de tocar, porque Aurum es una banda que desde que empezamos a tocar nunca dejamos de turear y nunca dejamos de sacar discos. O sea, nunca tuvimos ningún parón. Ya estábamos un poquito cansados. Y pues esa era la idea, ¿no? Dejar de tocar al menos unos 6 meses o a lo mejor un poquito más y calmarnos un rato, ¿no? Y justo en ese inter fue cuando me marca Car. Y yo creo que no teníamos. Y te saco de tu break. ¿Cuánto cuestas? Yo ya estaba así que, pues ya me voy a dedicar, voy a estar en la casa. Me acababa de mudar al departamento y eso. Este. Te vienes a Mexicali. Sí. O sea, no, yo creo que no pasó ni más de un mes. Y pues ya, me marca Car y me dijo, oye, pues está pasando esto, bla, bla, bla. Si te quieres sumar. Y pues sí me quedé pensándolo porque vengo de decir que ya le voy a parar a este rollo, ¿no? Y dije, bueno, vamos a calarle, vamos a darle, ¿no? Y las cosas se fueron dando muy rápido, compaginamos rápido, se estaba por salir el EP o ya creo que ya lo tenían, Pues ya lo teníamos ya, grabado. ajá, ya estaba grabado el EP y fue como que montar mi voz, a ver qué tal sonaba y a ver qué rollo, qué pasaba. Creo que al final todo terminó sonando bien con ese EP y pues más o menos así fue, ¿no? Y en la actualidad, pues Aurum, desde ese entonces habíamos decidido llevar las cosas ya más tranquilas y así ha sido, ¿no? También Vela, guitarrista, está tocando ahorita con División, Mike, que es la otra parte también de Aurum, pues está muy metido también en la industria musical, en otro rubro, digamos. Está Y bien, está chistoso como Aurum o Aurum e Insight ha estado orbitando porque
Vela tocó Pues con Vela nosotros. tocó con nosotros primero, fue guitarrista un tiempo que Gabriel se fue a vivir a Alemania y luego sale Vela y entra Tano y a la par Mike Romo se volvió nuestro manager un tiempo y siempre hemos estado como en contacto con él y trabajando a la par con él, entonces siempre ha sido ahí como una revoltura, ¿no? Simón. Sí, y Aurum es eso ahorita, ¿no? Es una banda que se junta a tocar a inicios de año, a veces a final de año, hacemos unas 3 o 4 fechas y lo que sí es, hemos estado haciendo música nueva, tratando de grabar cosas, pero no es una banda que esté completamente activa, ¿no? Entonces, pues se puede complementar, estar con Insight todo el tiempo, tureando, haciendo lo que hacemos y de repente darle ese espacio a Aurum también cuando se puede, ¿no? Porque también depende de los tiempos de Vela, de los tiempos de Mike, y ahí vemos cómo podemos hacer las cosas para que funcione. Ahora te voy a preguntar sobre tu papel de frontman en las dos bandas, pero creo que es importante, tú has comentado cómo entras en la banda, pero vosotros veníais de un momento complicado, ¿no? O sea, igual que la Wagon para no sé si son 3 o 4 años después de sacar este disco, hasta que saca el siguiente, vosotros tenéis un parón todavía más grande. Vosotros creo que fueron como 10 años, ¿no? No. Sí hubo un paro, nos metimos en unas bronquillas, Unos pedidos. sí, unos pedillos, y estábamos más bien en el proceso de cumplir con un acuerdo que habíamos hecho con la disquera de entregarles ciertas canciones y con eso ya saldábamos nuestras deudas o pendientes, ¿no? Y, y mientras estábamos en ese proceso, eh, toda la banda, bueno, al menos Johanan, Mike y yo, Gabriel todavía no estaba, pero Johanan, Mike y yo nos vamos a Monterrey a grabar las canciones y era en diciembre, regresábamos a Mexicali las fiestas y todo eso, y luego íbamos a grabar voces y en ese interés cuando se sale el vocalista, eh, entra Tano, grabamos esas canciones, me comunico yo con la disquera para, hey, pues pasó esto, ya lo solucionamos, aquí está el material, y en ese inter pues la disquera dice, no, pues ya no queremos nada y no pueden usar su nombre, no pueden tocar, porque, porque nosotros tenemos los derechos de su nombre. Son nuestros. Y pues paramos como por un año, ¿no? Estuvimos un año frenados con eso, logramos recuperar nuestro nombre. Afortunadamente trabajamos con ese EP lo trabajamos con Milo Freudeval. Un saludo y un abrazo a Milo. Y Milo pues rescató ese material de alguna manera u otra porque nunca se lo entregó a la disquera porque les dijo que ese material no era de ellos, que ese material les dijo, ese material es de la banda. Sí, se rifó la neta. Y nos entregó todo a nosotros. Nosotros lo agarramos y todavía hicimos modificaciones, ¿no? Regrabamos muchas Regrabamos cosas. varias, menos la batería, ¿no? No, las baterías las regrabamos porque cambiamos estructuras de las canciones y etcétera, etcétera. Pero pues sí nos ayudó mucho Milo en esa etapa. Y una vez que recuperamos el nombre, pues fue cuando anunciamos las fechas en el Caradura. Ahora nos metemos en eso. Te voy a hacer una pregunta un poco rara, porque me ha surgido una duda. Claro, eran vuestras canciones de cierre o de liberación de un contrato. ¿Hasta qué punto pues hay muchas bandas que sacan un greatest hits o sacan un directo y cierran a lo mejor una relación que querían terminar, ¿no? Pero cuando una disquera con la que quieres terminar te pide unas rolas, ¿cómo sabe que son rolas chidas, no rolas chidas? ¿Tú hasta qué punto quieres hacer Tú no puedes defraudar nunca a tus fans, pero a lo mejor no le quieres dar tus mejores rolas a un cierre de contrato que no te mola. ¿Eso cómo se garantizarían ellos? ¿O es por su gusto o cómo está ese show? Pues híjole, nunca había pensado en esa posibilidad. Es que me acaba de venir a la mente ahora y digo, joder, si yo quisiera cerrar un trato,
yo no quiero sacar 4 canciones de mierda nunca, pero tampoco quiero sacar 4 temazos y que se los coman estos. Pues mira, yo creo que en el contrato viene estipulado, ¿no? Cuánto debe durar como mínimo la canción, cuánto debe durar como mínimo el disco, cuántos tracks deben de traer el disco, etcétera, etcétera. Pero no dice tienen que ser buenísimos. No, 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 no. Ese ya es criterio Claro. de cada quien, ¿no? Nosotros, pues, le echamos todos los kilos, como sea, a las rolas. Prueba de ello, pues, es un EP que salió a fin de cuentas, ¿no? Ujú. Fue el EP del Simple Desastre, que vienen 4 canciones. Uno de mis discos favoritos, o sea, uno de los materiales favoritos que hemos hecho. Y pues qué mala onda que no se cumplió, ¿no? El acuerdo del trato, pero al mismo tiempo, pues lo que hice es qué chingón que no perdimos esas canciones. Y no que las hubiéramos perdido porque siempre iban a ser de nosotros, solamente iban a quedar ahí dentro de ese eh, grupo de material al que no tenemos acceso y no tenemos derechos, ni recibimos un quinto, ni, ¿sabes? O sea, eh, afortunadamente se quedó de nuestro lado. Es que a lo mejor tú, no quiere decir que sea tu trabajo favorito, pero uno de tus trabajos favoritos se hubiera ido con el enemigo, ¿no? Sí. Totalmente. Eso es una putada. Eso, claro, me estaba surgiendo a mí eso de decir, joder, igual tienen un cajón de canciones de caras Bs, leftovers, que dices, güey, pues comete estas 4. Me jode dártelas, pero no te doy mis mejores trabajos. O sea, estoy pensando mal, ¿eh? O sea, estoy siendo malo, pero... Sí, sí, sí. güey, Pero es lo o sea, más lógico. Pero pues, o sea, a fin de cuentas es estrategia, ¿no? O sea, Claro. es como moverte dentro de un campo de guerra y un campo minado. Güey. Sí, Está totalmente. cabrón, o sea. No, porque entiendo que en la naturaleza de una buena banda va en nunca hacer una mala canción. Eso es un hecho y eso démoslo por bueno. Pero siempre hay mejores canciones que otras, ¿vale? Entonces, no sé, el cajón de las canciones que nunca salieron, igual le dices, toma estas 4, me encantan, tómalas, ¿no? Y te Hay una liberas. historia de una banda que estaba más o menos en la misma situación que nosotros y esos güeyes debían creo que 2 discos y lo que hicieron fue que entregaron cada disco con 10 tracks, cada track duraba 3 minutos, 3 minutos y medio, pero era pura estática. Y era así, ¿no? Y los nombres de las canciones eran puras siglas que si lo leías todo completo, decía algo de que, ¿cuándo vas a entender que ya no quiero trabajar contigo? Algo así, ¿no? Okay. Y eso lo entregó a la disquera y pues ahí están tus discos. Sí, es que al final hay muchos discos por ahí que son de bulto. Casi todos los greatest hits del mundo son de bulto. Esos Alive son todos de bulto. En nuestro contrato estaba estipulado que ninguno de esos era considerado un disco. Contaba como... Qué cabrones. Ni un greatest hit, ningún disco en vivo. Sabían hacer contratos los cabrones, ¿no? Si yo te paso ese contrato... Sí, no, bien leolino. Vámonos a donde hemos quedado antes, porque era una cosa que no quería dejar pasar un poco vuestro hiato, pero me he quedado antes con la pregunta para ti, Tano. ¿Hay 2 Tanos? ¿Hay 2 frontman diferentes? ¿Eres el mismo Tano? ¿O cómo lideras 2 bandas de éxito? No, soy el mismo. O sea, siempre lo pensé así a la hora de entrar a Insight, es entrar con lo que era yo, así acoplarme a la banda. Creo que de hecho hasta en un post ahí en redes lo puse, que la idea era entrar a la banda con todo el respeto para toda la gente que ha seguido la banda desde que inició, respetar las canciones, respetar el trabajo que hizo anteriormente el otro vocal, porque pues así fue como creció la banda, ¿no? Yo entro a respetarlo, pero también lo que comentabas hace rato, de lo que había comentado Car, de hacer las canciones mías, pues sí, o sea, tienes que hacer las tuyas para poder sentirlas y para poder proyectárselas a la gente, ¿no? Por supuesto que vas a seguir las melodías, sigues pues todo como están estructuradas las canciones, pero sí tratas de cantarlo pues algo muy desde adentro de ti, ¿no? Si no, estarías ahí nada más interpretando como si fuera un cover y no es la idea. Pues. Como un karaoke. Sí, como si fuera un karaoke y no es la idea. Y sí, en muchas ocasiones, y pasó al inicio, que decían,
la banda no es lo mismo, no son igual, estaba mejor con la otra voz, que no sé qué, y pues evidentemente eso iba a pasar, ¿no? Estás cambiando la voz en una banda y siéndote muy sincero, pues esa era la idea, o sea, no puedes entrar a tratar de cantar igual que la otra persona porque pues no va a suceder, o sea, son dos voces que son distintas, tenemos diferentes rangos y listo, ¿no? O sea, nada más es salir y hacerlo. Mi idea era eso, hacer lo mejor posible y tratar de darle el show que se merece a la gente, ¿no? Y ya, eso es todo. No, me encanta. Yo cuando se me presenta una entrevista como esta, o todos los episodios de Vinilandia, realmente me gusta como informarme, buscar otras entrevistas que habéis hecho, y siempre recurro muchas veces a Punkeando, al medio de Víctor, que lo quiero mucho, ¿no? Y hay una frase que dice Carr en esa entrevista, que la voy a leer porque creo que es un poquito lo que vienes tú a decir. Dice que me gustaría que sientas las canciones como si fueran tuyas, hazlas propias, no tienes por qué cantarlas completamente igual. Métele tu estilo propio, y eso fue lo que hice. Ah, bueno, eso lo dices tú. Y eso fue lo que hice, adaptarlas y hacerlas propias. Hasta el momento ha salido bien. Entonces, la siguiente pregunta va en esta línea. Tú heredas un paquete de canciones que la gente ha estado toda la vida escuchándolas de una manera. Sí. Toda la vida. ¿Eh? Llevan defendiéndolas un montón de años. Y de repente llegas tú y tienes de dos, como decíais. O me apego y hago lo más parecido, o las hago mías. A la gente no le gustan los cambios. La gente odia los cambios, ¿no? Sí. Y tú eres un frontman que, cuando me ha tocado verte, que te he visto con Aurum y con Insight, te vas hasta el frente, te trepas, incluso te echas encima de la gente. Eh, el hecho de hacerlas tuyas te da ese valor, porque al final no es fácil, lo lógico sería esconderse. O sea, lo lógico sería decir, a ver cómo me sale esto, por lo menos al principio. Y sin embargo, estrenáis cantante en el Caradura y eres tú liderando un barco nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste ese momento? Al inicio, la neta no te voy a mentir, al inicio, los primeros shows sí me sentía bien raro, porque pues, eran las primeras veces que cantaba las canciones en vivo, y es bien raro cantar canciones o sea, no eran mías en ese momento, y proyectárselas a la gente, ¿no? Pero, repito, cuando entré lo tomé como si fuera un reto de decir, bueno, hay que ganarse a esa gente, hay que ganarse eh, esos recuerdos de la gente, ese cariño que le tiene la gente a las canciones, a los discos, gánatelo, gánatelo, ese es el reto y hay que hacerlo. Creo que poco a poco se ha hecho. Ahorita, también siéndote muy honesto, siento, o sea, ya siento las rolas como propias, aunque no lo sean y no estuve en esa etapa, las siento propias. ¿Y por qué? Pues porque las estoy compartiendo ahí con la gente, ¿no? La gente te lo transmite, hay un intercambio ahí de energía Sí, que man. te hace sentirte en confianza y de decir, pues sí, güey, ahora las estoy cantando yo y así así es el rollo, ¿no? Fue poco a poco, pero creo que ahorita ya es como, sí, ya estamos. Oye, ¿y habéis notado que las bandas son todavía más hermanas? Me refiero, al final tú le estás dando voz a dos bandas, pero eres el mismo tipo. Entonces, ¿hay fans de Aurum que han empezado a mirar a Insight y al revés? Sí, sí, de hecho, pa- pasó algo bien chistoso con las últimas canciones que sacamos de Aurum. Fuimos sacando ahí un par de sencillos y me dio un chingo de risa ver en YouTube un comentario que quiero pensar que fue como sarcástico, pero decía, ah, no mames, ahora el vocal de Aurum quiere copiar al de Insight y yo. No mames, ¿en serio, güey? Sí, bueno. Y yo acá, Eso es como las fotos que sale Dave Grohl de mayor y de pequeño, de aquí está el de Foo Fighters con el de Nirvana, ¿no? Ándale. sí, sí, Tal sí. cual. Sí, así que, bueno, ok. Oye, y a la hora de componer, perdóname que me vaya un poco más con Tano, porque al final la voz es muy representativa de lo que luego dicen las canciones, ¿no? A la hora de componer, ¿entiendes que ahí sí que debe haber dos Tanos? Porque Insight tiene una herencia diferente a Aurum. Pues hasta el momento no me ha tocado a mí hacer alguna letra o componer en las canciones de Insight, porque, y de hecho en otra entrevista que también estaba Gabriel lo comentaba, tuve como un lapso muy largo de que no me nacía de escribir nada, o sea, no había algo de lo que quisiera escribir, a lo mejor tenía la mente en otras cosas. De hecho, estas canciones que salieron de Aurum, eh, tenía 8 años sin escribir nada, ¿no? Y fue la primera vez que escribí algo en ese tiempo. No me ha tocado hacerlo en Insight, pero sí, yo creo que
evidentemente va a salir algo distinto porque es diferente música. Son dos bandas que están en el mismo género, pero son bandas muy distintas a la hora de componer. Entonces, si en un momento lo hicieras, yo creo que sí va a salir algo distinto. No creo que vaya a sonar exactamente a Aurum porque no es la misma manera de hacer música.